Cordial saludo, estudiantes de Arte, Imagen y Saber Ancestral. Damos inicio a la tarea número 2, la cual pertenece a la unidad 1, el arte y el origen del hombre. Como ustedes ya para el control de lectura anterior tuvieron que realizar las lecturas, entonces pues ya es importante que nos adentremos un poco más en los conceptos que está dando aquí al origen del hombre. Es importante recordar que arte y hombre van muy unidos y que desde sus inicios están ahí presentes. Obviamente también está el dilema del arte y la literatura junto con el pensamiento de lengua de los grupos ancestrales. Obviamente también están los dilemas con el lenguaje, con la fabricación de herramientas, con el pensamiento mítico, etcétera. Y obviamente el arte entra ahí en estas cuestiones. Por eso hay distintas formas de abordar y entender esa primera historia del arte. Ustedes tienen aquí tal vez unos de los iconos más interesantes en este momento. Gombrich, tal vez uno de los textos más insignias de la historia del arte y que va a ser significativo. Lo mismo la película de la Guerra del Fuego, la cual es un icono del cine de recreación del pasado. Como todas las actividades, lo primero que debemos entrar a realizar es tener en cuenta el sílabus y en sus contenidos, saber dónde se ubica pues nuestra actividad, tener presente pues las lecturas que ustedes ya realizaron. Y aquí podríamos tal vez entrar a mirar la actividad. Antes de entrar a revisar la actividad, quiero que miremos un poco este recuento conceptual que se está dando. Tenemos por supuesto que esta historia de arte está abordada desde la arqueología, una rama de la antropología, en que buscamos es encontrar algunos lazos de cuál es la aparición y evolución de los primeros homínidos y esa intervención de cómo se empiezan a crear desde los primeros homínidos hasta la escritura, más o menos, era una definición que se da de la arqueología. Sin embargo, actualmente hay arqueología industrial y se puede dar arqueología hoy del presente. Los procesos de hominización que se han dado pues son muy poco conocidos. Incluso es necesario empezar diciendo que los humanos en ningún momento coexistieron con los dinosaurios y que nos desmontemos un poco de estas películas tipo Picapiedra, tipo Aladar, tipo Dinosaurio, que suelen ser representaciones muy interesantes para las películas infantiles, pero que no tienen ningún sustento científico. Los dinosaurios existieron hace miles de millones de años, mientras que el proceso de hominización se dio hace tan solo unos 5 millones de años que empieza ese cambio del bipedismo. Y que como tales el Australopithecus estamos hablando de máximo esos 5 millones de años, por más atrás que queramos darle. Incluso Lucy, que es un Australopithecus, está datada en 3 millones de años. Si ustedes han abordado algo de las lecturas, esos Australopithecus pues no son considerados como tal Homo sapiens sapiens como podríamos ser nosotros, entre comillas, porque son parte de nuestros ancestros homínidos, pero no exactamente somos nosotros, una especie extinta, por así decirlo.
El proceso de hominización, sin embargo, sí se acompaña por una fauna. En algunos casos, en el Paleolítico, se tiene que tener en cuenta que había una fauna como los mastodontes en América o los mamuts para Europa. En América también el oso perezoso gigante o el gran armadillo, que también está incluso en algunas representaciones eh, existentes de arte rupestre, están ahí presentes, pero que no constituyen dinosaurios, son animales grandes, más no dinosaurios. Bueno, remontémonos a esos 5 millones de años antes. Nosotros iniciamos con distintos tipos de Australopithecus. Hay Australopithecus afarensis, desde el cual posiblemente se pudo haber comenzado esas líneas de hominización, pero que nosotros no tenemos pruebas exactas de todo el seguimiento, sino que esa construcción histórica se va dando con cada hallazgo histórico. El Australopithecus más famoso es Lucy. Lucy es una mujer de unos veintitantos años que mide unos 1,20 m y que apareció, digamos, su esqueleto en África, y por eso tal vez se empiezan a encontrar algunos antecesores de ese mundo en ese mundo africano. Tenemos certeza que el hombre viene de África, nuestra madre tierra es África. Sin embargo, luego viene el Homo habilis, que empieza a caminar por Europa. El Homo ergaster o Homo erectus se empieza a encontrar en Europa, en Asia. Hay distintos tipos de homos. Ese homo que nosotros tenemos se divide en dos, el Homo sapiens y el Homo neandertal. Estas dos especies, estos dos grupos distintos, cohabitaron al mismo tiempo. Y hay pruebas en Atapuerca de su existencia al mismo tiempo, pero que nosotros como sapiens tuvimos prácticas de canibalismo y nos comimos aparte a los neandertales. Otra teoría es que se comparten genéticamente y que pues hay una reproducción entre los dos grupos. En total, cuando el Homo neandertal desaparece, el Homo sapiens se le bautiza Homo sapiens sapiens, doblemente sapiente, y esta evolución del sapiens como tal y como nos conocemos se aborda hace más o menos 30.000 años. Este es un momento en el que está representado como por un clima bastante frío, por eso en algunos les llama la era de hielo, y en ese proceso muy frío hay porciones de hielo en el mar bastante amplias que permiten el cruce de algunos grupos desde Asia a América, y por esa vía se da el proceso de colonización, de primera población de América. Sin embargo, no fue la única vía de entrada, y posteriormente habrá otros tipos de ingresos a América, como ya se ha abordado en otras teorías, no solo por el estrecho Bering, sino por mar o por otros espacios. Bueno, cuando estamos refiriéndonos a esa etapa de Paleolítico, nos referimos a grupos que básicamente son nómadas, es decir, caminan, tienen unos ciclos de recorrido por un territorio para cazar y recolectar algunas cosas. Entonces, en ese trasegar por el mundo, por ese territorio, que incluso entre más antiguos son, más amplios ese territorio, en ese trasegar pues van recolectando semillas, van cazando algunos animales, y las herramientas que se desarrollan pues corresponden a ese tipo de economía.
¿Qué vamos a encontrar? Material de piedra tallado. Vamos a encontrar, por ejemplo, que de una roca, aquí le decimos guijarro, vamos a tomar, vamos a golpearla con otra, ese se llama el percutor, y a sacar de ahí porciones que nos van a tener partes afiladas que nos van a servir para raspar, para cortar, para perforar, etcétera, para golpear. Y tal vez del paleolítico las puntas de flecha son las más representativas. En el continente americano pues están las puntas de flecha Clovis, que son muy interesantes por el tipo de forma de realización. Similares a estas Clovis, pues hay dos tecnologías en Colombia de herramientas paleolíticas, que son las de tequendamienses y las abrienses posteriormente. Las tequendamienses son las más antiguas. También en el Magdalena Medio se van a encontrar bastantes contextos de sitios relativos a cazadores recolectores. En América y en Colombia no se le denomina tanto como paleolíticos, sino cazadores recolectores. Va a ser un periodo muy amplio en el que la evolución fue realmente lenta. Nosotros vamos a tener solo vestigios del Paleolítico superior en América, porque obviamente nosotros estamos terminando hasta el Paleolítico medio el proceso de hominización. Pero tenemos toda la tecnología de herramientas de líticos, es decir, de piedra. En este paleolítico vamos a encontrar, por supuesto, que son familias extensas las que están viviendo, es decir, familias no solo papá, mamá, hijos, sino que se encuentran tíos, primos, abuelos, bisabuelos, siempre muy unidos. Se denominan hordas estas familias extensas, que pueden ser unos 20, 25 miembros en que se están viviendo, por supuesto, en áreas que pueden permitirles un asentamiento resguardado de los problemas de la intemperie. Por supuesto, los mejores lugares van a ser las cuevas, y de ahí que los mejores lugares representativos en el Paleolítico van a ser las cuevas como las de la Cruz o la cueva de Altamira, o espacios rocosos donde se puede poner una carpa y resguardarse del viento. Por ejemplo, acá en un sitio que se llama El Abra, entre Tocancipá y Zipaquirá, o en las zonas de rocas que se llaman abrigos rocosos. Correal fue uno de los arqueólogos que más investigó este tipo de lugares en Colombia, y Van der Hamen. El Paleolítico termina, obviamente, con gente viviendo en cuevas, pero que ese asentamiento en cuevas pues va acompañado de arte rupestre, que inicialmente, y tenemos que tener claro, es de tipo pintura, pictogramas, en sus cuevas, donde van a estar dibujados, por supuesto, la fauna, los animales de distintos tipos que están siendo cazados, y va a haber una representación del hombre, de sus creencias, del bisonte, por ejemplo, en este caso, del venado en colores ocres, y que está asociado también a la magia, y que en ese sentido pues Gombrich nos va a dar algunas hipótesis de lo que puede estar pasando con el arte rupestre del Paleolítico. Después llega una revolución neolítica, y es un cambio poderoso que va a transformar todos los modos de vida en el mundo, y es que
hubo un momento, hay un momento hace unos 10.000, 8.000 años, en que hay un cambio en la temperatura en general, en que nosotros pasamos de tener climas muy, muy fríos, que de esa etapa de hielo, a tener un calentamiento muy fuerte. Eso significó la extinción de los mamuts, de los mastodontes, de algunos ecus antiguos, de los grandes animales como el armadillo gigante o el perezoso gigante que existían en la época del Paleolítico. Se desaparecen ese tipo de animales y por supuesto se genera un tipo de economía distinta que ya no basada en la cacería, sino en la gran revolución, es la agricultura. Al existir la agricultura, por supuesto las personas, eso es un proceso que no es de un momento a otro, sino que es un proceso paulatino que genera que poco a poco estos grupos que antes eran muy móviles se vayan volviendo cada vez más sedentarios y viviendo cada vez más en lugares fijos, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestra casa o nuestros lugares de residencia, pensemos que el tener una cama o tener una cocina hace parte de un proceso de sedentarización de no 1 ni 2 años, sino de miles de años que ha tenido nuestra evolución y que es toda una magia tener lo que hoy con lo que nosotros contamos. Ese sedentarismo acompañado de la agricultura va a tener ligado profundamente a la ganadería en Europa y que se va a dar en lo que hoy es una zona de guerra en Siria, en los confines del Tigris y el Éufrates, donde se va a surgir los primeros cultivos de trigo, de centeno, en los valles del Nilo también se van a dar inicios de la agricultura, en China el cultivo de arroz, y para nosotros obviamente va a ser dos cultivos fundamentales, el de el maíz y el de la yuca. Pero también va a haber otros, o sea, que el que sea esas las plantas principales no significa que no haya otros como batatas o que haya domesticación de muchísimas plantas y de una dieta incluso diversa. Este tipo de conocimiento se tiene también por los estudios de polen que hay en los contextos arqueológicos. También se domestican plantas para ser utilizadas como el algodón, o acá vamos a utilizar otro tipo de cosas, en Europa el algodón, para generar vestidos, abrigos, etcétera, ya no solo de pieles, producto de la cacería, sino que va a ser producto de la agricultura. Al darse la agricultura también está ligado profundamente la cerámica, es el inicio de la cerámica. En Colombia está la cerámica más antigua de América y eso es importante que lo sepamos porque es una cerámica muy bella en desgrasante vegetal en la zona de la costa Caribe hacia Mumil. El arte rupestre del Neolítico ya tiene unas connotaciones diferentes, ya no está asociada a las cuevas, sino que está asociado a espacios de vivienda mucho más sedentarios, a la casa y asociados a rocas al aire libre. Por supuesto, hay unas herramientas diferentes y un arte diferente en el Neolítico. Tenemos la pesca y por supuesto al pescar vamos a producir anzuelo, vamos a crear herramientas pulidas para la molienda, para la agricultura, las azadas, la mano de moler, el metate, etcétera, como primeros elementos de la industria neolítica. En Colombia la piedra pulida va a estar asociada a un periodo que se va a llamar formativo y va a tener distintos tipos de evolución en ese formativo. En Europa, por supuesto, va a haber un auge
de la arquitectura, y de la arquitectura no solo con fines residenciales, sino también con fines de observatorio astronómico, por ejemplo Stonehenge. Y nuestro arte va a estar asociado a piedra pulida o a cerámica, por ejemplo las Venus, ¿no? En Europa se da unas siguientes etapas posteriores asociada a la edad de los metales, en que va a estar la del cobre, la del bronce y la del hierro, donde estos grupos que son sedentarios, son pequeños poblados, que son tribus, se van volviendo mucho más jerarquizados, aparecen pueblos amurallados, aparece el comercio, aparecen las obras mucho más megalíticas, y el hecho del hierro, el bronce, el cobre generan herramientas con las cuales ya se tiene un dominio y un control frente a la naturaleza. Para América Latina, por supuesto, no hay cobre, el cobre es muy poco, el bronce y el hierro no se trabajan, lo que se trabaja es el oro, y como el oro es un material blando, no sirve para hacer asadones, sino que sirve para hacer objetos votivos, es decir, decorativos. Y en ese sentido el oro no está asociado al trabajo de la agricultura y a la acumulación de riqueza, sino que está asociado al pensamiento mágico religioso, al pensamiento chamánico, y va a ser absolutamente distinto en ese sentido, ¿no? Retomando la actividad que está presupuestada para ahora, después de estas lecturas y comprender muy bien estos conceptos, ustedes van a tener que identificar en sus propios territorios, van a, van, van a van a identificar en sus territorios tres tipos de manifestaciones. Uno, asociado al arte rupestre. Otro, que en Colombia hay arte rupestre en todos los departamentos. Hay un estudio, por ejemplo, de el JIPRI, donde en mesitas del colegio lograron encontrar 5.000 piedras talladas, nada más en un municipio. Luego hay muchísimos lugares y contextos de sus territorios que estoy seguro pueden encontrar. En internet hay bastantes casos. Otro que se ha asociado a construcciones antiguas como caminos, centros rituales, cementerios indígenas, tal vez ya esa etapa de lo indígena y lo colonial en esos caminos de herradura, esos centros rituales como posibles sitios que pueden ustedes evidenciar y que han sido transformados por el hombre. Y un tercer contexto va a ser pinturas, imágenes que den el carácter ideal de seres sobrenaturales, por ejemplo, divinidades y espíritus. Nosotros tenemos moanes, tenemos patasolas, tenemos bachue, bochica como divinidades y espíritus, pero también tenemos asociados ahí a contextos más históricos, próceres políticos, empresarios, militares, en nuestras estatuas que están en las plazoletas de pueblos o de ciudades, siempre va a haber, no sé, un Santander, un Simón Bolívar o un prócer que nos está dando ahí. La idea es poder contrastar estas distintas manifestaciones de arte y que podamos posteriormente en trabajo colaborativo entrar a definir unas diferencias, unas similitudes, a entrar en un diálogo mucho más sustentado. Yo espero poderles dar una profundización mayor en la web conference que tenemos para la próxima semana, pero entonces aquí la idea es que entremos en un diálogo que pueda ser no solo escrito, si quieren también lo pueden hacer en notas de voz o lo pueden hacer por video, que nos permita entrar en un diálogo sobre cómo es de diferente en cada lugar, en cada rincón, y que
similitudes también nos vemos es en ese contraste del arte. Finalmente, pues van a entregar un trabajo formal con una introducción de 300 a 700 palabras, un desarrollo del tema, unas conclusiones. Adicionalmente, pues hay unos roles que nosotros hemos diseñado. Aquí no hay roles de vigía del tiempo ni nada de eso, sino que tenemos unos roles de creativos en que debemos cada uno nosotros como artistas ponernos en un papel de creativos y de coordinador de arte, de diseñadores de arte y de editores. Entonces miremos los roles que cada uno va a desempeñar y también unos roles individuales que nosotros tenemos que realizar. Finalmente, quiero recalcar que como es un texto colectivo, propio, pues espero no se dé en ningún momento nada copiado, porque pues y en eso soy muy estricta, hay unas políticas de plagio y que se deben respetar al máximo. En la guía también encuentran la rúbrica de la actividad que espero pues desarrollen en la menor brevedad para poder hacer el acompañamiento de forma oportuna. Recuerden, mi Skype siempre está a su disposición, Ula Mulano, o en el correo interno del curso. Hasta pronto.